Muy buenas tardes para todos. Y estamos aquí para presentar el libro de Carlos. El libro se titula César Vallejo, Trilce y Dada París, Huella de un estímulo silenciado, que apareció el año pasado por la editorial Támesis. Yo soy Valentino Iannuzzi. Y bueno, como ustedes quizás sepan, Carlos y yo generalmente trabajamos juntos. En este caso, esta es una investigación de Carlos y yo estoy aquí para decir algunas palabras. También dentro de la programación se esperaba tener a Santiago López Ríos, que no ha podido venir por motivos de fuerza mayor. Y bueno, yo voy a decir unas palabras acerca del libro de Carlos. Voy a tratar, yo al final lo que he escrito me ha salido bastante elogioso, así que vamos a hacer una contraparte sí, está fatal, pero es un elogio honesto, no es una, como decimos en Perú, no es una sobonería, es un elogio honesto, pero para no hacerlo tan elogioso, que para hacerlo un poco más crítico, después voy a hacer unas preguntas ya un poco más críticas, pero el texto escrito ha salido como un elogio. De hecho, le puse un título que era Elogio sobre la erudición, o Elogio a la erudición. Pero bueno. Voy a leer lo que son 3 páginas, no es mucho, y bueno, gracias por estar aquí para compartir con nosotros esta presentación. Entonces se llama Elogio de la erudición. César Vallejo aborrecía de lo académico, y sobre todo de cierto tipo de erudición. En un artículo de finales de 1918, se pronunciaba en contra del academicismo, y decía Vallejo, cito, yo quemaría todos los claustros, me iría con el aire, el cielo, los campos, la calle, el hogar, aprender en el dolor y el placer cotidianos, realizarse en la tangible filosofía del esfuerzo perenne y en la contemplación directa, personal. Aborrezco a los maestros en palabras, que nunca soñaron, que nunca sufrieron y que no saben sino tragar infolios y parir volúmenes relucientes. Esta antipatía contra lo académico surge en Vallejo y en muchos de sus contemporáneos peruanos, en la Bohemia de Trujillo, que es su círculo de literario de juventud. Surge como una reacción en contra de los estudios positivistas, sobre todo los estudios históricos, pero también de historia literaria. La escuela de Ribagüero o de Raúl Porras Barrenechea significaba para Vallejo un camino estéril de investigación, una labor intelectual que se solazaba en su propia sapiencia. El saber por el saber era tan despreciable para Vallejo como el arte por el arte. Ese asco, sin duda quizá merecido al positivismo decimonónico, ha hecho de la erudición con el correr de las décadas, por el pensamiento de Vallejo y sus contemporáneos, ha hecho de este positivismo decimonónico el camino no deseado de los estudios académicos. Ya nadie aspira a ser un erudito, ¿no? Incluso la palabra erudito ahora tiene un sabor como medio rancio. Un erudito es alguien como que, no sé, que es muy detallista, que le gusta el papelito, el documento, el dato trivial, ¿no? Vivimos ahora sobre todo en una época de descrédito de la erudición. Hoy vale más la opinión de un divulgador mediático que la de un especialista. Quizá esto siempre ha sido así, pero ahora con los medios y las redes está más exagerado, ¿no? César Vallejo, Trilce y Dada París, de Carlos Fernández, es un libro de un especialista. Es un libro erudito. Pero no es fruto de una erudición decimonónica, aunque rescata lo mejor de ella, la atención al detalle, el ansia por los datos positivos, así sean estos inalcanzables, el miedo a la vaguedad, y cosa esta última que Vallejo sin duda aprobaría. No es el saber por el saber, sino que pone sobre las tablas su propia curiosidad por el saber. Revela claramente su propia pregunta y asedio a la historia literaria. Y la pregunta es cuál fue la relación de Vallejo con la de París. Trae a primer plano su búsqueda para responderla. El de Carlos es un libro erudito por otros motivos. En primer lugar, por su conciencia de que ningún trabajo de historia literaria está completo sin una embestida al archivo. Esto que parece una verdad obvia es un punto que hay que resaltar. El asedio de archivo, como trabajo de partida de este libro,
Se manifiesta en su firmeza fáctica, en su novedad documental, en sus cuestionamientos sobre la información faltante. Conoce el archivo, pero también sus brechas, sus huecos, sus faltas. Entre los nuevos textos que rescata del archivo este libro se encuentra una reseña de Vallejo a un libro de su amigo Eloy Espinosa, un miembro de la Bohemia de Trujillo, un libro que se llama Fogatas, publicado hacia fines de 1919. Este es un escrito de crítica literaria importante porque es el más cercano a la publicación de Trilce, uno de los más cercanos. Se publicó la reseña en junio de 1920 y ciertamente es el texto crítico que antecede la publicación de Trilce, ¿no? que se conoce de Vallejo. Carlos comenta así esta reseña rescatada en el libro. El estilo y las referencias literarias del texto crítico, esta reseña, sugieren que es muy poco probable que cualquier lectura vanguardista hecha por Vallejo antes de su publicación hubiese germinado ya en su escritura. El artículo también resulta esclarecedor para ponderar la importancia que el vitalismo tuvo como sustrato ideológico previo que posibilitaría el futuro interés de Vallejo por Dada París, cuya posición poética hipervitalista renovaba gracias a las nuevas técnicas y formas que abrazaba, el que quizás sea el más constante de los ideales estéticos de Vallejo, el vitalismo. Y aquí cierro la cita de Carlos. El texto de esta reseña contrasta con el léxico que se usa un año después para promocionar la gira artística que Vallejo planeaba hacer. Según ese aviso, Vallejo se proponía efectuar, cito, verdadera labor sobre las últimas corrientes culturales derivadas de la Gran Guerra que vienen desarrollándose en América con tanto fervor idealista. El contraste de estos textos, la reseña y el anuncio sobre la gira artística, que al final nunca se dio, entre otros indicios adicionales, las primeras versiones de Trilce que Carlos lee prolijamente en una sección del libro, ofrecen un marco temporal aproximado para ceñir la fecha, sino del conocimiento, por lo menos del mayor interés de Vallejo por los movimientos de la llamada hoy vanguardia histórica y de la incidencia de estos a través de una asimilación sin duda crítica en su escritura. Ese ceñimiento no es baladí y da luz sobre un proceso de la historia literaria peruana, más específicamente sobre su modernización. Es el de Carlos un libro erudito también porque conoce el campo, no solo el literario, sino el contexto intelectual de la época que investiga. ¿Quién leyó qué y cuándo? Son preguntas que están en la trastienda de esta indagación. En eso el libro evade una vez más nubosidades cronológicas. También conoce el campo en términos de capital simbólico y de las olas de prestigio que influenciaban las tomas de posición de los actores del campo, incluido Vallejo, obviamente. Destaco aquí la interesante discusión sobre lo que Carlos llama el repliegue público de Vallejo frente a su ascendiente dadaísta. Luego de haberse presentado en la prensa como el representante en el Perú del dadaísmo, Vallejo trata, tanto en Lima como en Europa, y es cierto que de una manera ambivalente, de no aparecer relacionado con las vanguardias históricas, a menos que su escritura no esté condicionada por las vanguardias históricas, la escritura de Trilce principalmente. Y cito aquí a Carlos: lo que hacía Vallejo al publicar Trilce ponía de manifiesto una actitud, una manera de estar en el mundo, además de una apuesta de futuro. Que la autoimagen que Vallejo proyectó en Europa de su transformación no se corresponda completamente con su gesto, se explica por la peculiar posición de Perú y de Vallejo en particular en el campo poético global. De ahí que cada una de las manifestaciones públicas sobre Trilce de su autor debe estudiarse en su contexto si queremos entenderlas cabalmente. Cierro la cita. Este libro provee esas lecturas en contexto para dar una imagen más completa, más rigurosa de esos textos autorreflexivos y de autoidentificación de Vallejo. También es un libro erudito el de Carlos porque conoce de una forma casi obsesiva la literatura secundaria. Y no solo la conoce, sino que la interpela. Esta es la definición de erudito, si uno busca en la RAE: persona que conoce con amplitud los documentos relativos a una ciencia o arte. El libro de Carlos no solo acude a fuentes primarias para responder a la pregunta de Vallejo y Dada,
sino que cuestiona la manera en que las fuentes secundarias han modificado nuestro entender sobre esa relación. El libro es tanto una lectura de Trilce de Vallejo, cuanto una discusión sobre Antenor Orrego, sobre José Carlos Mariátegui, sobre Luis Alberto Sánchez, sobre Juan Espejo Astorrizaga, sobre Alcides Espeluzín. Pero también es una lectura de Saúl Jurkevich, de Roberto Pauli y de Mirko Lauer. Los autores secundarios no son pretextos para construir una lectura de la obra de Vallejo, sino que son textos leídos ellos mismos, implícita o explícitamente. Este asedio a lo que podemos llamar el archivo de la vallejística es una lectura de las fuentes secundarias que propone un camino para las lecturas por venir. En ese sentido, y como quería Derrida, el archivo permanece abierto. El archivero o el archivista, para citar a Derrida, dice Derrida, produce más archivo, ¿no? Este texto es ya parte del archivo de la vallejística. Lo que hace Carlos en su interpelación a la vallejística y a las fuentes documentales primarias sobre Vallejo y Trilce, es lo que hace Carlos, es una investigación que se abre al futuro. Como quería Derrida, el archivo es una experiencia irreducible del futuro, y este libro es un ejemplo de ello. Y veo en esta apertura a lo futuro la diferencia principal entre una investigación que se preocupa por los datos positivos y una investigación positivista a la vieja usanza, es decir, este no es un libro positivista decimonónico del tipo que Vallejo aborrecía, ¿no? Y aquí vuelvo a Vallejo. En los años finales de su vida, Vallejo es menos crítico con la investigación académica, aunque sigue siendo crítico. En un artículo de 1935, Vallejo seguía planteando la esterilidad de las investigaciones históricas sin apertura al futuro. Cito aquí su artículo Los Incas Redivivos, de 1935, que no se publicó ese año, sino póstumamente. Cito a Vallejo: la trascendencia y utilidad de todo estudio histórico es despejar el horizonte del porvenir, por el conocimiento y comprensión del pasado. Planteadas las cosas en este terreno, habría consecuentemente que crear un método nuevo de investigación, que aplicándose al estudio científico de la materia histórica, hombre, paisaje y ruinas, fuese apto para elaborar un enunciado social acorde con las posibilidades y características en potencia de esa materia. Lo demás es masturbación estéril de desocupados, mórbido gusto del museo por el museo. El libro de Carlos no es un museo, no gusta el museo. A través de una exploración documental del pasado y de una exploración de cómo ese pasado ha llegado hasta nosotros y se ha leído César Vallejo, Trilce de París demanda una lectura atenta a los detalles. El libro es un ejercicio de erudición fuerte. Bueno, la verdad que Carlos puede decir unas palabras sobre el libro y luego yo hago las preguntas no elogiosas. Vale, estupendo. Y abrimos la mesa para... Agradezco mucho a ustedes por estar aquí, la presencia, el tiempo que se han tomado, a Raúl y a Claudio, claro, por la hospitalidad, ellos que son nuestros editores aquí en Madrid, que han apostado tanto por nosotros. Yo no estoy muy convencido con la palabra erudición, aunque probablemente muchos lo vean así. Yo me considero más un terrorista intelectual y esos son los términos que he usado con frecuencia para referirme al proyecto. Lo que sí me gustaría es leer un texto que escribí al poco de que el libro se publicase, que de alguna manera es una autoexplicación, ¿no? Y dice así: cursé mis primeros estudios universitarios en la Complutense rodeado de poetas que admiraban a Vallejo. Algunos de ellos impartían clase, otros eran estudiantes. Me vine a Madrid porque quería licenciarme en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, así lo hice. En Galicia no se podía. Aunque no haya ejercido como teórico al uso, la perspectiva de la teoría literaria y el comparatismo informa mi aproximación a la poesía en el hacer y al reflexionar sobre ella. El trabajo de detective y filológico con Valentino, aquí presente, se relaciona íntimamente con mi formación posterior en Londres.
con Stephen Hart. La crítica a las mistificaciones que dudan de la inserción histórica y consciente de Vallejo en la entonces incipiente tradición vanguardista no se podía hacer sin bajar al barro de los detalles, eso que Valentino ha llamado erudición, el barro de los detalles, al menos investigando en University College London, los británicos saben que tienen fama de empiristas, bajo la supervisión de Stephen Hart, que viene ocupándose de la vida de Vallejo desde mediados de los 80 del siglo pasado. Stephen conoce muy bien las querellas y polémicas de la vallejística. Ojalá que Trilce, César Vallejo y Dada París contribuye a que otros se manchen las manos con los detalles y bajen al archivo. ¿Nos esperan nuevas primeras versiones de Trilce? ¿El manuscrito o el mecanoscrito del libro o las pruebas de imprenta de una de las grandes obras de nuestra lengua? Ea, buen primero. Eso es lo que tengo que decir en mi defensa de la erudición. No sé si alguien tiene una pregunta presente. Yo creo que empieza tú y luego ya no sé si... Yo tenía una pregunta que es una pregunta en la que yo hago de abogado del diablo, porque no es una pregunta que yo haría, pero es una pregunta que se puede plantear. Y es una pregunta que a uno le hacen cuando uno tiene que corregir un artículo de, ¿cómo se llama esto? De lectura por pares, de corrección por pares. Yo tuve que hacer una hace un tiempo y el artículo era sobre un poeta secundario, ¿no? Y en la forma en que uno tiene que llenar para evaluar el artículo. Hay una pregunta que el artículo estaba muy bien hecho, pero era sobre lo secundario, ¿no? Que es cuál es el interés, ¿no? Cuál es el grado de interés general que puede tener este artículo, ¿no? ¿A quién le puede interesar esto más allá de este poeta secundario en el caso del artículo que yo corregí? Yo tenía que ser sincero y decir, bueno, va a ser interesante para los que conozcan a este poeta secundario y quieran leer más sobre él. Entonces, en realidad no va a ser una obra masivamente leída. Entonces quería ir un poco por ahí, no porque Vallejo sea un poeta de secundario, que no lo es, pero sí un poco la pregunta es, ¿qué crees que este libro aporta más allá de la vallejística? Bueno, lo que diría, si me hiciesen esa pregunta, y ahí, pues, de alguna manera lo que haría sería remitirme a mi formación teórica y mi formación comparatista, pues respondería algo parecido a algo que os voy a leer, que escribí aquí, que está en la introducción, pero si voy al índice onomástico y busco, por ejemplo, tablada, yo creo que voy a llegar antes. ¿Esos índices los preparó la editorial o los preparaste tú? No, los preparé yo. De hecho, fue una de las experiencias Claro. que el trabajo con el libro ha... Bueno, yo nunca había hecho algo así, ¿no? Pero eso es un valor añadido porque... Son utilísimos. Sí, por eso digo, es un valor añadido en el libro. Sí, y de hecho fue... bueno, en la toma de decisiones hubo pues, también dificultades, ¿no? Respecto a qué incluir y qué no incluir, aparte de los criterios que daba la editorial como guía, ¿no? Bueno, lo que yo diría, y creo que Valentino lo sabe, es que a mí me interesa, por supuesto me interesa muchísimo Vallejo, mi admiración por él es, bueno, inmensa, pero digamos que el desmontaje, el trabajo que Tino ha descrito también de diálogo con el archivo, diálogo con cómo la mediación ha afectado a nuestra percepción de la inserción de Vallejo, de la concepción de Vallejo dentro de la literatura mundial, lo que ahora en literatura comparada se llama literatura mundial. Yo creo que tiene aplicaciones para otros poetas hispanoamericanos. Y de hecho, lo digo explícitamente, en la página 4 digo, creo que el tipo de acercamiento que aquí propongo, es decir, esto va más allá de los especialistas en Vallejo, estilístico, metacrítico y documental, porque cuando he tenido que calificar el trabajo se desarrolla en estos tres ámbitos. Tino se ha ocupado menos de eso, pero hay una parte del libro que digamos que es una lectura inmanente de Trilce,
donde básicamente lo que se trabaja es el capítulo 3, si no recuerdo mal, donde se trata los distintos estilos que hallamos en Trilce. Porque el gran problema que nos encontramos en la discusión sobre Trilce es que se habla de Trilce como si fuese una única realidad, pero es un libro muy heterogéneo. Entonces, cuando ejemplificamos una caracterización global de Trilce y usamos solo algunos poemas, estamos mintiendo, porque estamos, digamos que solo retratando una sección del libro y no la totalidad. Y lo que yo propongo es, siguiendo una tipología reciente que me parece muy afortunada, de un estudioso mexicano, pues hablar como de 4 grados de dificultad en Trilce y ver cómo además eso se estructura en el libro, ¿no? Cómo Vallejo parece haber querido jugar con que no todos los poemas más difíciles estén juntos, ni todos los más claros estén fáciles, sino que hay una organización que tiene que ver con una idea global del libro, ¿no? Una cierta idea global del libro. Bueno, pues como os decía, el trabajo que es estilístico, que es metacrítico, porque está constantemente reflexionando sobre cómo lo que pensamos sobre Vallejo está condicionado por lo que nos han dicho los biógrafos, otros estudiosos, etcétera, etcétera, e incluso yo poniéndome a mí mismo con mis prejuicios sobre la mesa, ¿no? Y después el trabajo, digamos que documental, ¿no? Intentar, el proyecto ha consistido desde el principio no solo en, digamos que juntar las piezas de un puzzle, sino tratar, esta es una metáfora que he usado más veces, como si el trabajo fuese un mosaico, por rescatar alguna tesela que permita reconstruir mejor la imagen de esta relación que Vallejo tuvo con las vanguardias históricas. Y lo que digo es que este tipo de acercamiento que aquí propongo, de carácter triple, puede ser aplicado con éxito al estudio de otras obras poéticas y procesos históricos, que lastrados por las idealizaciones del nacionalismo cultural han sido con frecuencia deshistorizados, del polémico Espejo de agua de Vicente Huidobro al surrealismo español, pasando por los primeros intentos de José Juan Tablada de vanguardizar los Carmina Figurata y otras formas antiguas de poesía visual. Todos ellos han sido sometidos a oscuras nacionalizaciones por emplear un sintagma muy apropiado que Miguel Casado ha usado para describir el segundo de los fenómenos. Y yo creo que esa es la aportación, es decir, que si alguien, evidentemente es un libro técnico, eso no, yo usaría más la palabra técnico que erudito, es un libro como que implica cierta complejidad o que el lector quiera jugar, ¿no? a meterse en ciertas profundidades, pero que sí que es verdad que podría dar pie a una reflexión, digamos que más general. Evidentemente hablo del nacionalismo cultural en nuestra lengua, en la lengua española, que es la que yo conozco mejor, pero muchas otras tradiciones también se ven afectadas por este proceso, ¿no? Es un condicionante precisamente positivista, ¿no? Esa era mi pregunta. Esa Esa era mi pregunta para balancear. No sé si hay alguna otra pregunta sobre el libro para Carlos. ¿No tenías más preguntas preparadas? Ya con el texto ya he preparado un montón, me parece. Bueno, yo simplemente lo que podría añadir, porque yo creo que no es cuestión de robaros más tiempo, un poco sobre la estructura del libro. ¿Cómo llega Dada a... cómo llega, o sea, para ti, cómo llega Dada a Vallejo? O sea, lo que es el movimiento Dada y todo el dadaísmo. ¿A través de quién? Porque claro, el libro no lo he leído yo. Ya lo explicarás tú. Lo que yo planteo en el... Spoilers. No pasa nada. Lo que yo planteo en el libro es que digamos que la escuela de vanguardia que parece haber estimulado a Vallejo para transformarse, ¿no? Para llevar más lejos ciertas audacias que aparecían antes en su poesía, pero que ni por asomo, en mi opinión, pueden considerarse vanguardistas. Lo que cataliza ese cambio es Dada, pero Dada París. Y para mí era muy importante que estuviese en el título mismo Dada París. Las informaciones sobre Dada Zúrich, Dada Nueva York, Dada Berlín, que llegaron a Perú fueron ínfimas. Hoy está olvidado porque digamos que el surrealismo se lo comió todo, pero cuando Tzara emigra desde Zúrich a París y bueno, reconecta con Picabia, entra en contacto con los jóvenes que hacen la revista Literatur y que luego van a ser los grandes nombres del surrealismo,
el año 1920 y 1921 tuvo muchísima repercusión, y tuvo repercusión internacional y global. Yo no planteo una de las cosas que caracteriza el trabajo, yo creo que también que lo diferencia de formas, digamos que de literatura comparada positivista tradicional. Yo no planteo que Vallejo esté calcando verbatim textos dadaístas y proponiendo una relación, digamos que de uno a uno entre un texto de llegada y uno de partida, ¿no? En realidad lo que veo con los textos a nuestro alcance es que de lo poco que pudo alcanzar a conocer, lo más probable es que fuesen los estímulos de Dada París los que conociese. ¿Y en qué me baso para ello? Pues en un trabajo en el que Valentino y yo llevamos muchos años trabajando, que es había en un trabajo magnífico de Luis Monguió, de 1954, un peinado exhaustivo de las principales revistas peruanas. Pero lo que nos había peinado era la prensa. Y Valentino y yo lo que hemos tratado es de completar pues ese trabajo que empezó a hacer Monguió, que después también de alguna manera continuó con ayudas, según tengo entendido, Mirko Lauer, pues bueno, viendo simplemente qué cosas llegaban, ¿no? Y qué revistas circulaban. La otra novedad del libro es que durante muchos años, por una serie de razones que discuto en el libro, se ha pensado que el estímulo era ultraísta y no de Dada París, y lo que yo planteo es que en realidad el ultraísmo no tenía el prestigio intelectual de lo francés que podía atraer a un Vallejo que ya desde su etapa, digamos que prevanguardista, sentía una admiración hacia París y hacia todo lo que venía de París que no podía ser comparable con lo español. Lo que sí que también planteo, y eso es algo que hemos visto Valentino y yo en nuestros peinados, en la recogida de los materiales, es que sí es probable que lo que haya ocurrido es que muchas informaciones francesas hayan llegado a través de Madrid, hayan llegado sobre todo a través de traducciones de Guillermo de Torre, de Cansinos Assens, algunos manifiestos dadaístas, algunos poemas en traducción, y todo eso lo que parece es haber despertado la imaginación de alguien con un gran genio lingüístico. Y la premisa del trabajo desde el minuto uno también es que proponer que este estímulo existió en absoluto niega el valor de la obra de Vallejo, en absoluto niega la posición de Vallejo en el canon, que es una posición prominente, sino todo lo contrario. Y lo que planteo es que situar el valor de la obra de Vallejo en una supuesta emergencia al margen de la praxis y la teoría vanguardista, en realidad pone en peligro la obra, porque si alguien consigue en un determinado momento, digamos que reconstruir bien con datos históricos esa relación, ¿qué ocurre? Va a dejar de tener valor una obra como Tringe. Yo opino que ese planteamiento es absurdo, ¿no? Pero por otra parte también lo que documentos como en la propia bibliografía crítica, el propio Monguió, que para Valentino y para mí es un maestro y es una referencia, se planteó esa disyuntiva. En este libro que publicó, La poesía postmodernista peruana, que publicó en el 54, él mismo dice, cito explícitamente, él dice que si Vallejo hubiese llegado, ¿no?, por poligénesis a los resultados a los que llegó y no hubiese conocido la vanguardia europea, que su obra tendría más valor. Y yo es algo que no comparto. Como una originalidad, una idea de genio un poco romántica, claro, ¿no? En realidad lo que está de fondo, y por eso yo me siento más como, pues eso, como un anarquista que como un erudito, es que en realidad lo que yo trato de proponer aquí es algo que está más cercano al último Vallejo, que tú lo citabas también ahora, ¿no, Valentino? Vallejo sí que es verdad que tiene un momento, él hizo una tesis sobre el romanticismo, ¿no? Y él leyó a los románticos, en traducción, pero a los románticos alemanes y a los románticos ingleses. Pero en su momento marxista él se da cuenta de que, bueno, que muchas cosas que defendían los románticos, que en realidad lo que tienen es una base material y que es una cuestión como de descubrir cuál es esa base material, ¿no? Yo estoy convencido de que el punto de partida, lo que Vallejo, digamos que de alguna manera recibió, de lo que se nutrió, no explica lo que él devolvió,
Es más, estoy convencido de que como poeta, Vallejo es mucho mejor poeta que Picabia, seguramente sea mejor poema que Zara, seguramente es mucho mejor poeta que... Y podemos dar todo el listado de los poetas que estuvieron, que coquetearon en un determinado momento con el dadaísmo o cualquier otra de las vanguardias, ¿no? Pero bueno, que creo que ganamos nosotros más para la literatura si entendemos por qué Vallejo, ¿no? Que es un fragmento que leía Valentino del libro, por qué Vallejo prefirió ocultar eso, porque de ahí el subtítulo, el título del libro es César Vallejo Trilce irá a París, y el subtítulo es Huellas de un estímulo silenciado. Para mí era muy importante que estuviese la palabra estímulo y no influencia, porque en realidad estoy haciendo hincapié en esto, en que esto es algo que de alguna manera excita la imaginación creadora de Vallejo, pero no es algo que lo subyuga, no es algo que lo limite, ¿no? Esa idea que a veces solemos tener como de la influencia, ¿no? Que más viene de una metáfora, ¿no? El contagio que te hace enfermar, que es algo negativo, ¿no? Que quita una parte de ti. Después también soy muy consciente de que lo que yo propongo son huellas. A la hora de trazar digamos que esta condición filo-dadaísta solo de ciertos poemas de Trilce, porque yo en todo momento, para mí es muy importante decir qué poemas de Trilce son donde yo localizo ciertos rasgos, porque hay otros donde no son, están mucho más cercanos a una poética que llamaríamos posmodernista. Entonces, bueno, lo que hago es una especie como de trabajo con lo que podríamos calificar como topoi dadaístas, porque incluso un movimiento tan radical como Dada tenía una serie de tics estilísticos, una serie de lugares comunes a los que ir, ¿no? La escatología, ¿no? El humor, ¿no? Entonces, pues trato como de hacer como una especie de recreación de qué podría ser aquello, ¿no? Que rememora a lo que estimula a Vallejo. Y bueno, por otra parte también, para mí era importante que en el título hubiese una tríada, porque la idea no es Trilce y Dada a París, sino es César Vallejo, Trilce y Dada a París, porque por conceder una cierta autonomía a la obra con respecto al autor. Las obras siempre viven más allá de lo que los autores queremos hacer con ellas, pero por otra parte también era muy importante, y Valentino lo ha comentado, Vallejo promovió una autoimagen de sí y del libro. Entonces yo una de las cosas que trabajo es, no solo trabajo con, digamos que los textos literarios, sino los textos publicitarios. Valentino se refería a uno de ellos, ¿no? Este hallazgo, que en realidad es como el gran, yo creo que en relación con Trilce es nuestro gran hallazgo documental de estos años, peinando periódicos a fines del 2009, creo que fue, lo dimos a conocer en 2012, aparecieron una serie de artículos, una serie de notas donde Vallejo anunciaba que se iba a ir de gira artística y que se iba a ir a Argentina por la Ruta de la Paz y que iba a hablar de las últimas tendencias que disputan el dominio del arte después de la Gran Guerra. En lo que nosotros creemos que es un anuncio de que iba a hablar de las vanguardias. Y bueno, lo que Valentino ha dicho, esta gira nunca se materializó, está por explorar y va a ir con un pianista del que se sabe muy poco y del que nosotros seguimos investigando y esperamos que algún día alguien averigüe más cosas, alguna carta, algún tipo de información que permita saber algo más. Y bueno, Vallejo parece que planeó en secreto este libro tan revolucionario y después en algo que Valentino y yo hemos trabajado y que todavía yo creo que no hemos publicado en profundizar. Generalmente se habla de este libro como un libro gestado en soledad y en secreto, pero parece que había un pequeño grupo vanguardista que estaba conformado por Juan José Lora, por Juan Luis Velázquez y por César Vallejo, dos autores muy jóvenes que en realidad son los siguientes autores que en Lima publican libros de vanguardia y que bueno, por circunstancias pues se conocen poco, ¿no? Entonces un poco ese tópico, ¿no? También un poco se rompe y también se refuerza la idea de que en las vanguardias siempre de una manera u otra hay un grupo, aunque sean grupos muy pequeños, incluso aunque no sean grupos ruidosos, ¿no? Porque esa es como la otra... bueno, parece que Vallejo prefirió en un determinado momento, cuando se canceló la gira, no dar a conocer poemas nuevos y de alguna manera sorprender con el libro, digamos que ya terminado y mucho más radical de lo que parece que los amigos
lo habían conocido antes, ¿no? Porque fue un libro en proceso de composición larga. Y bueno, siguiendo con Dada, me ha hecho recordar, recuérdame tú si Philippe Soupol pertenecía a Dada París. sí, claro, supo que estaba en literatura, bueno, y es de los que está Entonces, podríamos decir, asumiendo de que Vallejo había leído algo de Dada y tal, estas cosas, ¿no? Tesis, rastreando eso, hay dos textos pequeños, ¿no? Donde Vallejo hace alusión al dadaísmo de manera positiva, ¿no? Sí. Sabemos que él criticó mucho el surrealismo, ¿no? Esa famosa autopsia del surrealismo donde machaca, pero como ensaña, se puede decir así, al surrealismo, pero más bien es un poco más positivo su juicio sobre los dadaístas, ¿no? Porque hay un texto, creo recordar, no sé muy bien, en Contrasecreto Profesional, donde habla de que se encuentra con su amigo Philippe Soupol saliendo del museo, ¿no? Saliendo del Louvre, y creo que Soupol entraba al Louvre o él salía, y hace un juego ahí de entradas y salidas, un poco así humorística, absurda, ¿no? A lo dadaísta, ¿no? Sí. Mencionándolo a Philippe Soupol como su amigo. Dice, me encontré con mi amigo Philippe Soupol, ¿no? Asumo que será el Soupol dadaísta y no socialista. Sí, ese, mira, sobre el surrealismo está por escribir, y yo creo que lo hemos escrito en algún lugar, Valentino y yo. Sí. En realidad, la relación que Vallejo tuvo con el surrealismo es más compleja de lo que tradicionalmente se cree, y tiene como distintos momentos, ¿no? Claro. Como dos textos muy críticos que yo discuto en el libro. En realidad, el texto más elogioso pero para terminar mi idea, sí. Yo, disculpa, y la otra es también, no sé si también en el mismo Contrasecreto Profesional, donde dice, todo es poesía, resbalón hacia el dadaísmo, ¿no? Sí. Yo tengo otro texto, que también es un poco hay varias menciones, dadaísmo, ¿no? Hay varias menciones al dadaísmo en los textos del Contrasecreto, pero quizá las más interesantes sean las de las crónicas, porque digamos que la fecha de composición está más cercana, porque como recordarás, el Contrasecreto no se publica hasta el 73. Fueron escritas entre el 23 y el claro, pero eso implica jugar con unas cronologías, digamos que el antequem es más fiable en este tipo de textos. No digo yo que no sea... No, nosotros somos súper escrupulosos con el tema. No digo nada, es el parte de la erudición. Nosotros somos súper escrupulosos con el tema de los tiempos. Sí, yo entiendo que las dos son anotaciones súper valiosas, claro. Pero porque hay cosas, y esto tú lo sabes bien porque has escrito sobre el tema, es decir, aparte de hechos vitales que a veces pueden ser decisivos para datar algo, ¿vale? Hay hechos, digamos que, ideológicos. Entonces, claro, y después está, y en este caso que tú dices, a mí, Tino de esto se acordará mejor que yo, porque yo no me siento en absoluto erudito ni especialista para la etapa europea de Vallejo. Yo siempre digo que soy especialista para la etapa peruana. Entonces, más allá del 23, yo me remito a Valentino. Entonces, pero yo en principio, digamos que una afirmación como se supone que los textos están escritos entre el 26 y el 27, los de Contra el Secreto, yo creo que hay más de un caso de que hay trocitos que sabemos que son posteriores. Puede ser, sí. O anteriores. No, yo estoy hablando de lo que de alguna manera contraviene la doxa que establece, en este caso, Georget de Vallejo. ¿Vale? Por eso se inventa cosas, ¿no? Bueno, como todos, como hacemos cualquier mediador en función de cómo estemos apurados. Pero el libro viene precedido de una cita que es en la que Vallejo es más elogioso con el dadaísmo y dice así: lo que hay que tener en cuenta, y por eso aquí los datos son tan importantes, este artículo se publicó el 25 de diciembre de 1926. Pero el problema es que este artículo no se ha discutido hasta el año 1985. ¿Y por qué? Porque tú sabrás que este artículo que se publicó en el Norte, el diario El Norte, ha estado en manos privadas y no ha tenido nadie acceso a él hasta que se publicaron la edición de la UNAM de Enrique Bayón Aguirre en 2 tomos. Entonces, este es un texto que todas las personas que han discutido sobre Vallejo y la vanguardia no han podido tener en cuenta porque no formaba parte, digamos, que del corpus, ¿vale? Y el texto dice así: no estaban en error quienes en 1920 creían que el dadaísmo literario respondía a un profundo estado del alma de toda la humanidad contemporánea. Jacques Rivière
fue el primero en reconocer al movimiento dadaísta su verdadero carácter histórico. André Gide hizo otro tanto. Y a medida que los años han pasado, las gentes van convenciéndose poco a poco de que en efecto el dadaísmo contiene y expresa todo un momento de la vida de los hombres. El texto es más extenso, más elogioso. El texto se titula El dadaísmo político, el caso Garibaldi. Y para mí es uno de los casos interesantes, aparte de que, bueno, Vallejo lo que está diciendo es que el dadaísmo es un zeitgeist. Y uno de los motivos por los que, en mi opinión, Vallejo piensa que el surrealismo no tiene tanto interés es porque él, que además había apostado antes que nadie por una escritura de corte dadaísta, él pensaba que digamos que la originalidad y la fuerza de lo mejor del surrealismo ya estaba en Dada, ¿no? Pero bueno, aquí se da esta circunstancia, ¿no? Que de alguna manera este es un texto que ha estado un poco como secuestrado, que no hemos tenido acceso a él, entonces por eso no se ha podido interpretar en base a él. Evidentemente, desde que esto se conoce desde el 85, ha habido muchos escritores. Por ejemplo, si tú lees la edición de Ricardo González Vigil, una de las mejores, González Vigil, para explicar, digamos, que la ideología, el trasfondo ideológico que hay en Trilce, pues cita muchos de los pasajes de este texto. A veces verbatim y otras parafraseándolo, ¿no? Esto es un texto central. Sabemos que Vallejo tuvo una relación muy cercana con Sara, cuando vivió en París, ¿no? Entonces eso es otro hecho significativo. Y puedo agregar algo, sí, como el grito de Vallejo. No, esto que comentabas ahora, de que incluso hasta el final de su vida Vallejo, yo estoy convencido de que admiraba mucho a Sara. Hay en unas cartas, una de las últimas cartas que escribe Vallejo, que le escribe a Luis de Cárcel, el historiador peruano, le dice: hay que invitar a Sara para que haga una gira por Sudamérica, ¿no? Y es bastante elogioso con Sara. Y también conocemos una carta, ya muerto Vallejo, que le escribe Giorgette Vallejo a Sara, que quiere reunirse con él para hablar sobre. Y yo estoy convencido de que Giorgette quería que Sara hiciera el prólogo de Poemas Humanos, que al final seguramente Sara dijo que no. Y yo no sé si Sara sabría, bueno, como era rumano, me imagino que algo de español sabría. Pero yo estoy seguro de que Giorgette había escuchado de Vallejo que Sara era el escritor que la admiraba. Al menos es una especulación mía, pero... Una bonita especulación. Una bonita especulación. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo quería primeramente agradecerle a la embajada que yo me enteré de esto por el Facebook. Y entonces siempre a todo peruano, cuando hablan de César Vallejo, Carlos Mariate o los más emblemáticos, uno pensándolo, no pensándolo, diciendo condiciones peruanas, pues como que se le tocara la fibra, ¿no? Y entonces mi marido, que es de acá, es español, me dice: oye, nosotros hemos estado allá, porque él fue a conocer allá al pueblo donde él nació, Santiago de Chuco, ¿no? Y le gustó todo. Es muy admirado, pero muy complejo, me dice, para entenderlo a Vallejo. Todo lo que dice, parece que renegara de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces le digo: mira, yo no voy a ser una experta, simplemente a mí me gustan sus poemas. Y le digo, así como también acá hay insignes escritores, ¿no? Y le digo: mira, acá dice que se va a presentar un compatriota peruano que no lo conozco, y es un placer conocerlos a los dos, ¿eh? Porque compaginan bien. Lo veo que, sinceramente, entonces les digo: mira, es una oportunidad, aunque lleguemos un poquito tarde, porque él es súper puntual. Me dice: aquí yo me digo, no es 7:30, es a las 8. Entonces sí llegamos. Y entonces por eso estamos acá, para felicitarlos y para difundir a la colonia peruana, que como somos muy dispersos, pero hay circunstancias que uno se une y siempre lo miran, aunque no sepamos nada, y muchos no saben absolutamente, pero dice: ay Vallejo, pero claro, sí, también hay que, me
parece a mí, hay que tener iniciativa de no solamente admirarlo a él, sino ver e interpretarlo a gente entendida como ustedes, ¿no? Que se dedican a escribir y no es fácil. Yo pienso que no es fácil. Escribir no es fácil para nadie, al menos para mí menos. Ahí, cuando estaba escribiendo el texto, había una parte de Vallejo que creo que es un poco injusta. Dice los eruditos, esto como que viven en su oficina, ¿no? Y están rodeados, y todo es muy fácil, ¿no? Sí. Y yo le hubiese dicho, Vallejo, a ver, haz tu trabajo de archivo. Porque así como, bueno, nosotros no hemos ido a Santiago de Chile, pero sí hemos ido a Trujillo, pasarse una tarde o varias tardes en el archivo del diario La Industria de Trujillo no es nada fácil y no es algo que esté desconectado del mundo, porque ahí uno se entera de todo, ¿no? Sí. Congenia con gente, Sí. ve el Perú en un microcosmos también. Sí. Entonces yo creo que no es un trabajo digamos, como de la Torre de Marfil en versión crítica, ¿no? Sino que es todo lo contrario. Bueno, también es un poco una posición, ¿no? En el campo literario, ¿no? Frente a otros autores así que él llama de gabinete, pues él como un autor más vitalista, ¿no? Y cuando él seguramente también era una persona a la que le gustaba leer, que le gustaba escribir. Él, bueno, se sabe, ¿no? Hay esta anécdota de que le costaba mucho escribir los artículos, a diferencia de Falcón, que parece que los hacía en el café, ¿no? Mientras estaban conversando, ¿no? Entonces, pues hay esta cita también muy bonita, ¿no? De cuando le escribe al hermano porque está haciendo la tesis de bachiller y le dice que está aquí solito con sus papeles y madrugando para hacer la tesis y que allí en el pueblo se levantaba a las 11 y aquí a las 6 y estaba ahí luchando por su porvenir. Entonces, bueno. Sí, miren de todas las fotos de Vallejo con cuántas aparece con un libro en la mano, ¿no? Que es algo que... Es verdad. Y cosas que creo con las nuevas tecnologías, y eso no significa que va de parte mía, sino yo solamente miro, observo y sí es lo que se escucha por los medios de difusión. Y en AICE especialmente, que es la asociación, que no es fundación de actores y actrices, a mí a veces me han cogido de sorpresa. Y yo para disimular le digo, bueno, pues claro, o sea, para no hacer quedar mal al Perú, ¿no? Le digo, claro, yo no soy experta, yo no soy escritora, pero lo que les puedo hacer es recitar. O sea, quiero decirle de que es muy, muy reconocido nuestro César Vallejo y Sí. no queda atrás de acá. Y muy querido, ¿no? Y muy Porque querido. son las muy dos querido, cosas, ¿no? Es como por una parte el reconocimiento intelectual y después el amor, admirado, el afecto, muy admirado, el afecto que imitado, genera, ¿no? a veces. Sí, entonces pues solamente decirles eso, que con su permiso yo voy a transmitir que hasta dos personas que no se les conoce, porque al menos yo no los conocía a ustedes. No se nos conoce. ¿Ya? No se equivoca, no se equivoca, no me No se preocupe. Entonces les digo, como tan bonito han explicado y como que te han inyectado te han motivación para visitarte, para leer un poco, ¿no? Entonces eso a mí me parece que es grande. Nuestro Perú es grande. Fíjese que hoy día venía viendo una obra, El Abuelo, y este señor que estaba a mi lado, y a ver, le digo, mira lo que dicen, el oro que trajeron del Perú. Y entonces a él no le gusta eso, pues, no, eso no. Le digo, pero si es una obra que lo están escenificando y lo ha escrito Benito Pérez Galdós, y está reconociendo en la obra, te guste o no, pues y me dicen, pero el actor, Fernán Gómez, le digo, mira, no hables de Fernando Gómez porque es peruano, nació allá. Es verdad que nació en el Perú. Nació en el Perú y ese es también uno de los grandes. Y sin embargo, sin embargo, le digo, yo lo he escuchado por la radio en Cadena Ser, que ese señor, pero todo es una motivación, todo tiene una secuencia, ¿no? Que se celebraba un acto y resulta de que nos prestaron con mucha facilidad el Fernando, y es difícil porque ahí cobran, ¿no? Entonces, ¿y cómo es por qué? No pasó. Y cuando en Cadena Ser yo escucho y hacen un comentario y ya de la voz del recuerdo sale la figura de él y dice, no, él nació hijo de una actriz, que la abuela María Guerrero no hizo que el padre no lo reconozca y mira quién es Fernando Blau. Y a lo que voy, nunca le escuché, al menos en las pocas veces que he escuchado, que jamás
ha ocultado que y al contrario, que a mí me han vilipendiado, que no me hicieron parecer que soy argentino, mis raíces son españolas, pero yo nací en Perú. ¿Ya? Y eso a veces, por falta de curiosidad, sobre todo la juventud, nosotros ya estamos mayores, pero de indagar y ver que tenemos gente importante, ¿no? Que aunque sea por lo que hayan nacido, reconocen que... Bueno, el Perú tiene una riqueza de poetas maravillosos, ¿no? Maravilloso, sí. Pues eso nada más. Pues me voy bien sorprendida y con su permiso pues voy a tratar de decirle a los compatriotas, ¿no? Que a veces me invitan. Yo no me identifico con ningún grupo con determinada tendencia a estas alturas de la vida y a que la juventud haga lo que tenga que hacer. Yo simplemente voy en los pocos años que uno ya ha pasado, como la poesía ha vivido la séptima parte de su vida, pues aprender y llevar algo, ¿no? Y tratar de difundir lo que somos y lo que valen ustedes, ¿eh? Nada más. Muchas gracias por venir. Solo un pequeño detalle, por si no conocen la placa que tiene César Vallejo en la calle Alcalá número 100. Conocemos esa placa. Valentino tiene una cruzada. Ángel, Tiene una cruzada para trasladar esa placa. Yo esa ¿Para placa qué? la he Trasladarla. publicado muchas veces en redes preguntando a la colonia peruana en Madrid y nunca nadie me supo decir. Una larga historia que me va a hacer parecer un erudito de esos Maravilloso. decimonónicos. De la etapa De la europea. etapa, sí. Yo soy decimonónico, pero esa placa todavía, bueno, estamos haciendo las investigaciones, pero no hay documento que atestigue que Vallejo vive en esa casa. Ah, ya. Hay otras direcciones en las que sí sabemos que Vallejo vivió durante su estancia en Madrid. Pero yo creo, todavía no lo hemos podido probar fehacientemente, que hubo un error ahí y que se pensó que esa casa era la casa en la que vivió Vallejo, pero no es así. No está probado. Bueno, puede haber también un error porque esa casa da también por el otro lado a la calle Goya y a lo mejor alguien puede reflejar que fue en la calle Goya donde vivió. Bueno, ya se fue. Pero bueno, en la Pero casa... la casa en la que sí vivió Vallejo y que todavía el edificio existe es Antonio Acuña, no me acuerdo del número, en la calle Antonio Acuña, No estoy seguro. me parece aquí, ahora no recuerdo el número, pero no es Alcalá 100. Ahí en Antonio Acuña vivió también Gastón Paquero. Sí, está cerquita. Sí. Pero bueno, el próximo año se cumple el centenario de la primera vez que Vallejo vino a Madrid, en 1925, y queremos hacer algo. Para poner la placa en su Sí. sitio. Poner la placa en su sitio, si se puede. Sí. ¿Y cuál crees que es el origen de la confusión? Es una historia larga, pero La la editorial donde Vallejo publicó Rusia en 1931, su dirección era Alcalá 106, y hay una carta que le escribieron a Vallejo a Alcalá 106. Yo creo que el edificio que ahora es Alcalá 100 era antes Alcalá 106, y por eso pusieron la placa ahí. Pero todavía no hemos podido... Porque hay un problema con los catastros. El catastro del año, hay que coger el catastro del año adecuado. Sí. Como siempre, los años son. Y hay un peruano también que también poco lo saben, o cuando estaba yo en el consulado, en el consejo de consulta, le dije, mira, sabes, hay un peruano que murió tuberculoso y está enterrado en Navacerrada. Cogiendo. Y me dice, ¿cómo lo sabes tú? Que tú estás... No, le dije, sino que mi marido vivía ahí, Navacerrada.